Bien, hermanos, vamos a continuar con este ayuno y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema en el cual yo creo que cada hijo de Dios debe de poseerlo, ¿no? Debe de tenerlo. Vamos a hablar el día de hoy sobre la integridad en el creyente, ¿no? Y para esto vamos a ver el tema sobre el horno de fuego y los leones, ¿no? El foso de los leones. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 16 al 18. Si lo tenemos, vamos a dar lectura ahí nomás como están, sentaditos. Vamos a leer el texto de Daniel, capítulo 3, verso 16 al 18. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora pasemos a los versos 24 al 28. Verso 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros Dios que su Dios. Bien, este verso, hermanos, de Daniel que acabamos de leer, se refiere al horno de fuego. Ahora, para entender el otro tema, vamos a Daniel capítulo 6, verso 16 al 23. Daniel capítulo 6, verso 16 al 23. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey y en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Bien, hermanos, hoy vamos a meditar en estos dos relatos, en la cual acabamos de leer, ¿no? Y estos relatos son conocidos y son poderosos en el libro de Daniel: el horno de fuego y el foso de los leones. Ambos pasajes, hermanos, nos muestran la realidad de la prueba, pero también la fidelidad de Dios en medio de ella. Ahora, en un mundo donde la presión, la oposición y el temor, hermanos, son partes de la experiencia humana, las Escrituras nos enseñan que la fe verdadera permanece firme aun cuando todo alrededor parece amenazante. Ahora, estos dos relatos, hermanos, no son simples historias de liberación milagrosas, sino que son testimonios, hermanos, de la integridad, de una obediencia y de confianza. Y vemos aquí que Sadrach, Mesach y Abed-Nego enfrentan la amenaza del fuego porque ellos no quisieron rendir culto a una imagen humana. Daniel también enfrenta el foso de los leones porque él no quiso dejar de orar al Dios verdadero. Y en ambos casos, hermanos, la fidelidad a Dios tuvo un costo, pero también, hermanos, produjo un testimonio muy poderoso. Y la Biblia nos enseña de que nosotros como hijos de Dios no estamos, hermanos, exentos de pasar dificultades. Miren, la fe no nos libra de toda la prueba, pero sí nos asegura la presencia de Dios en la prueba en la cual estemos pasando. Y la palabra de Dios no dice que no pasaremos por el fuego, ni que nunca veremos leones rugir a nuestro alrededor. Lo que sí dice es de que el Señor estará con nosotros. Amén. Que Él nos va a sostener y que su poder será mayor que cualquier amenaza. Y hoy vamos a mirar dos historias gloriosas. La primera está en Daniel capítulo 3. Aquí, en esta historia, vemos a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que fueron echados al foso o al horno de fuego, ¿no?, por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Y la segunda está en Daniel capítulo 6, donde Daniel fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel en su vida de oración. Y el mensaje de ambas historias, hermanos, es muy glorioso. Dios guarda a los que permanecen firmes en Él. Vamos a ver entonces ahora el horno de fuego. Sabemos de que Nabucodonosor levantó, hermanos, una estatua de oro y mandó a todos a postrarse delante de ella. Y el decreto era muy claro. Nabucodonosor dijo de que el que no adorara sería echado al horno de fuego. Pero qué presión tan grande fue, ¿no? Y esta amenaza tan terrible. Pero dentro de todo esto, hermano, aquí vemos que aparecen tres jóvenes valientes: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Tres hombres, hermanos, que no se doblegaron. Tres hombres que no vendieron su fe. Tres hombres que no cambiaron la adoración al Dios verdadero por la obediencia del rey. Y hoy quiero decirte algo muy importante, hermanos, que la fidelidad de Dios siempre va a ser probada bajo presión. Y es fácil adorar, hermanos, ¿no?, cuando estamos pasando las cosas bien, cuando todo nos va bien, ¿no? Es fácil cantar cuando hay abundancia, hermanos. Es fácil decir yo creo cuando la vida te sonríe. Pero el horno, hermanos, revela lo que realmente hay en el corazón del creyente. Y vemos aquí estos tres jóvenes que respondieron con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia, hermanos. Dijeron que nuestro Dios va a poder librarnos del horno. Cuando vino esa amenaza a ellos, que si es que no adoraban a esa estatua, iban a ser echados en el foso o en el pozo de fuego, ¿verdad? Entonces ellos dijeron que Dios va a librarlos de ese horno, pero que aún si no lo hiciere, ellos tampoco van a adorar a esa estatua. Y eso, hermanos, es fe, eso es carácter y también es convicción.
es lo que tenían estos tres jóvenes, hermanos. La fe verdadera, hermanos, no depende de que todo salga como nosotros queremos, sino de que la fe verdadera se sostiene porque sabemos nosotros quién es Dios. Y ellos no estaban, hermanos, negociando, estos jóvenes. Ellos no estaban dudando, ellos estaban firmes. Y por esa firmeza, hermanos, de adorar a su Dios, fueron ellos lanzados al horno de fuego. Pero vemos aquí de que cuando el rey miró dentro del fuego, vio algo inesperado. Vio a 4 hombres, hermanos, dentro de ese fuego. A 4 hombres que estaban sueltos en medio de las llamas. Y el cuarto dice de que tenía la semejanza al Hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es algo muy poderoso, hermanos, esto, ¿no? Dios no siempre va a evitar el horno, pero siempre va a entrar al horno contigo. El fuego no consumió a estos jóvenes. Las llamas, hermanos, no pudieron destruirlo. Y el horno se convirtió en el escenario donde se manifestó, hermanos, la gloria de Dios. Hay fuegos, hermanos, que no vienen para destruirte, sino que vienen para mostrar de que Dios está contigo en medio de ello. Hay pruebas que no llegan, hermanos, para aniquilarte, sino para llevarte a un nivel más profundo de confianza en el Señor. Y cuando salieron, hermanos, estos 3 muchachos del horno, la Biblia dice de que ni siquiera ellos olían a humo, ni una señal de destrucción, ni una evidencia de derrota, ni una marca de fuego, porque cuando Dios, hermanos, guarda a sus hijos, el fuego no tiene autoridad sobre la vida. La lección, hermanos, del horno es clara. Dios puede librarte y aún si no lo hace como tú esperas, Él sigue siendo digno de adoración. Y eso es lo que el mundo, hermanos, hoy en día necesita ver en nosotros. Necesitan ver creyentes que no se doblegan ante nada, creyentes que no negocian, creyentes que no se rinden, creyentes que dicen: Señor, aunque no entienda, yo confío, aunque duela, yo te sigo, y aunque haya fuego, yo no me aparto de ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir esto? En la Biblia tenemos varios ejemplos sobre el horno. Encontramos testimonios de personajes que también pasaron, hermanos, por el horno. Y vamos a ver algunos. Tenemos el ejemplo de José. Hermanos, José fue llevado al pozo, luego a la esclavitud y después a la cárcel. Él pasó por el fuego, pero Dios estaba con él. La traición, hermanos, no pudo detener el plan de Dios. Otro ejemplo tenemos de Job. Job, hermanos, perdió todo lo que él tenía, pero no se negó al Señor. Su vida demuestra que la fe en medio del dolor, hermanos, sigue siendo una fe verdadera. Pablo y Silas es otro ejemplo que encontramos en la Biblia. Fueron encarcelados, pero en vez de que ellos se pusieran a llorar, ¿qué hicieron? Cantaron, dicen, himnos. En vez de murmurar, ¿qué hicieron? Adoraron. Y Dios respondió con un terremoto de liberación. Hermanos, cuando la iglesia adora en la cárcel, el cielo se mueve. En la actualidad, hermanos, vemos también que hay muchos hornos en nuestras vidas. Hornos en la familia, en la economía, en la salud, en el matrimonio. Hay hornos, hermanos, en la escuela, en el trabajo, y en la mente y en el corazón. Y vemos que hay jóvenes que están bajo presión para ceder a la inmoralidad. Hombres y mujeres que están siendo tentados a abandonar la verdad por conveniencia. Y hay cristianos, hermanos, que también están sufriendo burlas por mantenerse firmes en su fe. Pero déjame decirte de que Dios, hermanos, sigue caminando en medio del fuego. Si estás en el horno, hermanos, déjame decirte de que no estás solo. Si estás en la llama, no estás solo. Si estás bajo presión, no estás solo. El Señor está contigo, está con cada uno de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no hemos pasado burlas por nuestra fe? ¿Cuántos
No hemos recibido críticas. ¿Cuántos no han hablado mal de nosotros, haciendo recordar tal vez nuestro pasado? Tal vez si es que nos ha gustado estar en las fiestas, en las borracheras, en las cantinas, y ahora nos ven predicando la palabra de Dios, comienzan a murmurar, a decir, ¿qué? ¿Ese no paraba borracho en las cantinas? ¿Eso no paraba en las fiestas? Hermanos, y todas estas críticas vamos nosotros a pasar, pero contentos porque Dios está con cada uno de nosotros. Amén. El segundo punto vamos a ver ahora el foso de los leones. Esto está en Daniel capítulo 6. Y vemos aquí de que Daniel, hermanos, era un hombre de oración, era un hombre íntegro, era un hombre lleno del testimonio. Pero vemos también de que los enemigos de Daniel, hermanos, no podían encontrarle una falta. Entonces, ¿qué sucedió? Que los enemigos de Daniel se pusieron de acuerdo para buscar una forma de acusarlo, pero en relación con su Dios, en relación con su fe. Y el decreto, hermano, fue aprobado. Por 30 días nadie podría orar a otro Dios que no fuera el rey. Y Daniel sabía la ley, Daniel sabía el peligro, Daniel sabía la consecuencia, pero la Biblia, hermanos, dice de que cuando Daniel supo del decreto, entró en su casa y él siguió orando como siempre lo hacía. Qué ejemplo tan tremendo, hermanos, la de Daniel. Un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y Daniel nos enseña de que la vida de oración, hermanos, no se suspende en tiempos de persecución. Hermanos, vemos aquí de que Daniel no cerró las ventanas, Daniel no escondió su fe, Daniel no dejó de buscar a Dios. Hermanos, tal vez en la actualidad, si algo esto sucediera, tal vez nosotros podríamos decir, ¿no? Voy a dejar de orar un tiempo hasta que se cumpla el tiempo que el rey dictó, esos 30 días. Pero hermanos, vemos de que Daniel fue íntegro. Él no puso ningún obstáculo para que él siga orando al Dios verdadero. Él no escondió su fe. Él siguió orando y no dejó de buscar a Dios. Hermanos, esto nos da a entender de que por cualquier amenaza que venga a nuestras vidas, nosotros no podemos dejar de doblegarnos ante esas circunstancias. Debemos de tomar este ejemplo de Daniel, de seguir adelante, ¿no? De seguir adorando a nuestro Dios, de seguir buscándolo a Él y de continuar con nuestra fe. Y aquí, hermanos, vemos la gloria. El mismo Dios que estuvo en el horno, también, hermanos, estuvo en el foso con Daniel. El mismo Dios que preservó a los jóvenes hebreos, también preservó a Daniel. Y la Biblia dice de que el rey pasó una noche angustiado. ¿Y por qué pasó angustiado el rey? Porque el rey apreciaba muchísimo a Daniel. Tenía un gran cariño hacia él. Y sabía de que el Dios de Daniel hacía cosas tremendas, hermanos. ¿No? Entonces vemos de que este rey dice que pasó la noche angustiado, no pudo dormir, corrió de madrugada al foso. Miren, y llamó a Daniel con voz triste. Y Daniel respondió, Daniel está vivo, Daniel estaba entero. Hermanos, Daniel estaba en paz. Y Daniel dijo que Dios había enviado su ángel y había cerrado la boca de los leones. Iglesia, Dios tiene poder sobre el fuego y poder sobre los leones. Nada de lo que el enemigo use contra ti, hermano, será más grande que el poder de nuestro Dios. Los leones no pudieron tocar a Daniel. La acusación no pudo destruirlo y el decreto, hermanos, no pudo detener el propósito de Dios. Y la misma boca que fue abierta para acusarlo, terminó declarando la grandeza del Dios viviente. ¿Y qué nos enseña esta lección del foso? Hermanos, nos enseña de que la oración perseverante vence el miedo. Daniel tenía una costumbre, Daniel tenía una disciplina, Daniel tenía una relación real con Dios. Y por eso cuando llegó la crisis, él no tuvo que inventar una fe nueva.
él ya vivía en comunión con el Señor. Hermanos, nosotros necesitamos volver al altar, necesitamos volver a la oración, necesitamos volver a la santidad. ¿Sabes por qué? Porque los leones de ese tiempo no se vencen con apariencia, hermanos, sino con intimidad con Dios. Y todos los problemas que podamos tener en la vida, hermanos, lo podemos nosotros sobrellevar solamente teniendo intimidad con Dios. El conocer a Dios, el estar más cerca a Él, eso nos va a mantener protegidos, hermanos. Ahora déjame decirte que va a haber leones en nuestra vida, sí. Va a haber leones de qué? De ansiedad, de depresión, de tentación, de acusación, de temor, de desesperanza. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay una buena noticia. El Dios de Daniel sigue cerrando la boca de los leones hoy en día. Ahora vamos a ver algunos testimonios, hermanos, de la fidelidad de Dios. Vemos de que Abraham, hermanos, creyó en promesas imposibles. Moisés enfrentó al faraón y vio abrirse el mar. Ruth siguió a Dios en medio de la pérdida y fue levantada por gracia. Ana, vemos también que ella derramó su alma delante de Dios y recibió respuesta. María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, Pedro fue librado de la cárcel por intervención divina. Y Pablo, hermanos, predicó en medio de persecución y jamás se rindió. Todos ellos nos dicen lo mismo, hermanos. Dios es fiel. ¿Y cómo podemos aplicar todo esto el día de hoy? Tal vez, hermanos, tú has estado en el horno, tal vez sientes que las llamas te están rodeando, o tal vez estás oyendo rugir a los leones. Pero ¿sabes qué? Quiero que sepas de que Dios, hermanos, no ha perdido el control. Déjame decirte de que tu prueba no es tu final, tu dolor no es tu sentencia, y tu crisis, hermanos, no es tu tumba. El Señor todavía escribe tu historia. Quizás hoy tienes que decir como aquellos jóvenes, Señor, tú puedes librarme, pero si no, igual yo te seguiré sirviendo. Quizás hoy tienes que decir como Daniel, no voy a dejar de orar, aunque haya un decreto en contra mí. Quizás hoy tienes tú que decir, no me voy a doblegar, no voy a rendirme, no voy a abandonar mi fe. Hermanos, hoy el Espíritu Santo nos está llamando a permanecer firmes, a permanecer fieles, a permanecer orando, a permanecer santos, hermanos, y a permanecer de pie. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es no doblegarnos ante la estatua de este mundo. No te acobardes delante de los leones, delante de los problemas. No abandones, hermano, el altar y no sueltes la fe en Dios. Porque el mismo Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego está con cada uno de nosotros, hermanos. El mismo Dios que cerró la boca de los leones está contigo. El mismo Dios que levantó a los suyos sigue levantando hoy a su pueblo. En conclusión, hermanos, el horno de fuego y el foso de los leones nos enseñan de que Dios es suficiente en toda circunstancia. Si nos libra, gloria a Dios. Y si nos sostiene en medio de la prueba, también demos gloria a Dios, hermanos. Si Dios nos da la victoria visible, también demos la gloria a Él. Y si nos da gracias para resistir, de igual manera, hermanos, demos gloria a Dios. Porque al final, lo que importa no es solo salir de la prueba, sino salir con el nombre de Dios exaltado. Y hoy vamos a terminar haciendo una declaración sobre nuestras vidas. Hermanos, el fuego no te destruirá. Los leones no te vencerán. La presencia de Dios te va a sostener, hermanos. La gracia de Dios te cubrirá. Y el nombre de Jesucristo será glorificado en tu vida. Amén. Debemos entonces, hermanos, de llevar esta vida de integridad, tal como lo hicieron estos tres jóvenes hebreos y tal como lo hizo Daniel.
por más problemas que tuvieron, por más amenazas que ellos tuvieron, ellos no se dejaron doblegar. Ellos continuaron con su fe firme, hermanos, y eso debemos nosotros de tener nuestra fe firme en Dios y siempre estar en comunión con Él. Problemas van a venir, problemas vamos a tener, pero lo importante es, hermanos, de que Dios va a estar con nosotros en medio de los problemas que estemos pasando, tal como lo estuvo con estos 3 jóvenes y con Daniel. Este es el tiempo, hermanos, de que tenemos que ser más íntegros. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, y hoy sí podemos decir de que la venida de nuestro Señor está mucho más cerca. Estamos viendo cosas malas y hay muchos que todavía aún siguen jugando al cristianismo. Hermanos que siguen jugando al cristianismo. Hermanos que no prestan atención a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, es tiempo de que estemos orando, estemos en plena comunión con Dios, para que cuando vengan esas pruebas más fuertes de las que tal vez estemos pasando, podamos nosotros decir: Dios me libró de esta prueba, tal como lo hizo con Daniel. Ponte de pie, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración en esta oportunidad. Y ahí, como estás, vamos a cerrar nuestras vistas. Y vamos a dirigirnos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos en esta tarde, Señor, delante de tu presencia, con un corazón agradecido, Señor. Gracias por tu palabra, porque hoy, Señor, nos has recordado que tú eres el Dios que camina con nosotros en medio de los problemas, en medio de las dificultades, y que sigue siendo ese Dios que aún está cerrando la boca de los leones. Reconocemos, amado Padre, que muchas veces hemos sentido el calor de las pruebas, hemos sentido, Señor, el peso de las dificultades y el rugido de los problemas que amenazan, Señor, nuestra paz. Pero hoy, Señor, creemos con todo nuestro corazón que tú sigues siendo el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, y el mismo Dios de Daniel. Tú nos has cambiado, Señor. Tu poder, Señor, no ha disminuido, y el amor por tus hijos, Señor, permanece para siempre. Padre, en esta hora levantamos nuestras manos y rendimos nuestra vida, Señor, delante de ti. Y te pedimos que nos perdones, amado Dios, si alguna vez hemos dudado, si el temor, Señor, nos hizo retroceder, o si las presiones de este mundo, Señor, intentaron apartarnos de tu voluntad. Te pedimos, amado Dios, que nos limpies con la sangre preciosa de Jesucristo y renueve en nosotros, Señor, un espíritu firme y obediente. Y hoy, Señor, decidimos permanecer fieles. Aunque el horno, Señor, sea calentado 7 veces más, no dejaremos, amado Dios, de adorarte. Aunque los leones rujan a